Chevrat, únete a la planicie de Santa Isabel con terrenos desde 120 metros cuadrados y págalo a precio contado en partes. Chevrat, juntos podemos cumplir tus sueños. Con el inicio del año escolar 2025, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, recordó que el fotocopiado o descarga ilegal de textos escolares pueden ser sancionados con multas de hasta 963.000 soles. En una entrevista con el jefe de INDECOPI de Amazonas, se abordaron las implicancias de estas prácticas, que vulnera los derechos de autor, afecta también la educación y expone a colegios y padres a severas sanciones económicas. Vamos a ver qué más nos mencionaron. La piratería en textos escolares no solo es ilegal, sino que también representa un golpe a la calidad educativa y a la industria editorial. En una entrevista con el jefe de INDECOPI Amazonas, aclaramos los riesgos y consecuencias que enfrentan los colegios y padres de familia al optar por materiales no autorizados. La entrevista se centró en varios puntos clave. En primer lugar, el jefe de INDECOPI explicó por qué es esencial evitar el fotocopiado ilegal y la descarga de libros escolares. Es importante porque nosotros como INDECOPI somos la autoridad competente de fomentar justamente el respeto por los derechos de autor. En muchos libros que tenemos dentro, como en su parte de su contenido, información relevante que pertenecen justamente al creador de una imagen, de texto, y eso está relacionado bastante con los derechos de autor. Por eso es importante que los centros educativos empecemos a fomentar, mediante un trabajo articulado, tanto los centros educativos como el INDECOPI, a concientizar a los padres de familia, a los estudiantes de la importancia de poder utilizar textos o libros originales. Sobre las consecuencias ilegales, indicó que los colegios que fomenten el uso de textos piratas enfrentan sanciones severas. No solamente tiene un procedimiento administrativo propiamente del INDECOPI por derechos de autor como infracción, sino también un tema de delito penal, ¿no? Que eso se encarga también el Ministerio Público de poder intervenir. Entonces tenemos dos instituciones que estamos fiscalizando, realizando acciones de prevención también, no solamente a los centros educativos, sino también a los establecimientos que vendan pues por ejemplo, productos que tengan imágenes por derechos de autor que no tengan autorización. Respecto a las sanciones para quienes distribuyen o promueven textos piratas, se informó que estas incluyen no solo multas económicas, sino también el decomiso de materiales y la posible clausura de establecimientos que incurran en esta actividad. Nosotros hacemos campañas de prevención, de orientación y también de fiscalización para poder iniciar procedimientos sancionadores, ¿no? Las sanciones son económicas que aplicamos a las empresas que no cuentan con la autorización del titular para reproducir una canción, por ejemplo, un texto, imágenes, entre otros, ¿no? En cuanto a la región Amazonas, se destacó la promoción del registro de derechos de autor como una herramienta para proteger la propiedad intelectual y fomentar la creación de materiales originales. El jefe de INDECOPI Amazonas también envió un mensaje claro a los padres y maestros que justifican la compra de textos piratas debido a su bajo costo. Y lo que nosotros venimos promoviendo, incentivando, es que los centros educativos empiecen a respetar los derechos de autor. ¿Y cómo hacerlo? Comprando libros originales, ¿no? De la propia editorial, no permitiendo a los padres de familia que reproduzcan fotocopia de los libros, no permitiendo el ingreso, por ejemplo, de estos textos al centro educativo, concientizando, teniendo reuniones con los padres de familia, porque hay una etapa de la selección de textos escolares que hacen los colegios particulares, por ejemplo, donde involucran a los padres de familia y presentan textos de editoriales para que los padres de familia puedan escoger estos, ¿no? Entonces, desde ahí permite la participación de los padres de familia e incentivar que estos libros seleccionados tienen que ser comprados de la misma editorial y no sacar fotocopiado ni descargarlo digitalmente sin tener la autorización previa del titular de la obra, ¿no? Por último, enfatizó la importancia de que la población de Chachapoyas se sume a la lucha contra la piratería. El impacto de la piratería es claro, afecta a las editoriales, limita la inversión en nuevos materiales educativos y expone a los colegios y padres de familia a sanciones económicas y legales significativas. La información brindada por INDECOPI subraya la necesidad de erradicar la piratería en el sector educativo. El uso de textos originales no solo garantiza una educación de calidad, sino que también protege los derechos de los autores y contribuye al desarrollo cultural del país.